¿Dónde quedamos nosotros? Por aquí. Acá. Habíamos quedado hasta acá, ¿no? Según lo que yo tengo anotadito, estábamos más o menos por acá. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos visto todo lo anterior, geometría solar, algunas características de paneles, de los paneles, de las celdas, sí, todavía las formas de conexiones. Bueno, y ahora vamos a ir haciendo más detalle respecto de estos paneles, ¿sí? Bueno, habíamos quedado aquí. Esta es la estructura final de un panel solar, ¿sí? Que varía, vamos a ver que varía de acuerdo a la potencia para la cual está fabricada, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de información acerca de lo que llamamos justamente lo que les decía, la potencia pico para la cual están proyectados. Y acá se acuerdan un poquito de lo que habíamos hablado anteriormente. A ver, estaba por aquí. De este problemita, del ejemplo, ¿sí? ¿Por qué si un panel solar me dice que tiene una potencia pico de 255 watts, ¿por qué no los produce cuando está el sol? ¿Sí? Bueno, un poco era respecto de, un poco digamos de esa merma de potencia, era justamente respecto a esto, lo que denominamos geometría solar, que depende mucho del lugar geográfico donde nos encontremos. Hola, Janina. Otra cosa, chicos, vayan poniendo acuérdense de poner su nombre, apellido en el chat, ¿sí? Porque eso hace las veces de control de asistencia. Entonces, habíamos visto que justamente se debía a todo esto que estoy pasando, ¿sí? La latitud o la ubicación geográfica del lugar donde nosotros querramos hacer la instalación. Una era por eso. Y otra vamos a ver que, si bien un panel solar me indica que tiene una potencia pico de generación, eso está en relación a estas condiciones. Estas condiciones son condiciones de fabricación, condiciones óptimas, o sea, controladas en laboratorio. Sí, porque a medida que se van fabricando, se van controlando que con una irradiancia pura, obviamente simulada, de 1000 watts por metro cuadrado, que caen sobre el panel solar, yo voy a generar esa potencia pico que después va a aparecer en el papelito de atrás de del panel, ¿sí? Eso es lo que me va a indicar que el panel puede llegar a generar, pero con esta irradiancia. Y acuérdense que esta irradiancia es muy, eh, ¿cómo les puedo decir? Es muy difícil de que en todos los lugares geográficos del planeta la tengamos, ¿sí? Acuérdense que acá en Argentina tenemos un promedio de 800, ¿sí? Entonces, o estimamos un promedio de 800. Entonces, en algunos lugares lo vamos a poder llegar a tener en ciertas épocas del año, no siempre. ¿Sí? Entonces, esa es también otra, digamos, de las cuestiones por las cuales un panel solar nunca nos va a entregar el total de su potencia para la cual está fabricado. ¿Sí? Otra varía en relación a la temperatura, y ahora vamos a ver más adelante cómo es esa variación. Y también está todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, de control de calidad de cada panel para que genere lo que indica en el papelito que me va a venir pegado atrás. Esas condiciones de laboratorio también permiten controlar lo que llamamos masa atmosférica, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, con la temperatura, con ¿se acuerdan que yo les hablaba de la radiación difusa, ¿sí? La radiación directa. Bueno, entonces
todo esto, todas estas condiciones me indican a mí que en un determinado ambiente de control voy a tener una determinada potencia. Esa potencia, ¿en base a qué va a estar? A la corriente y al voltaje que me va a ofrecer cada una de las celdas que va a conformar el panel solar. Cada panel solar va a tener un conjunto de celdas que cada una de ellas va a generar una determinada corriente y un determinado voltaje que me van a permitir a mí, el producto de esos dos, tener una potencia. Esa potencia se va a ir sumando celda tras celda en la cantidad total que tiene el panel. Entonces de ahí voy a sacar la potencia pico que genera cada panel. Esa potencia pico justamente se ve en un puntito de esta manera, ¿sí? Cuando yo tengo esa potencia que va a ir aumentando, a medida que va a ir aumentando la radiancia, va a ir aumentando el voltaje, va a ir aumentando la corriente. Y va a haber un determinado punto de potencia máxima, ¿sí? Que es la que me va a indicar la potencia pico que genera mi panel. Si estos cuadritos me indican entonces a mí valores estándar, valores de generación de cada panel que yo voy a utilizar después para calcular el total de corriente y voltaje que voy a obtener de mi proyecto total, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente lo de cada panel, cómo los conecto y cuántos van a ser en total. Y cada panel entonces va a tener dos valores característicos también asociados al valor de potencia pico, de corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto. Estos dos puntos son los que me van a generar, digamos, una curva que me va a ir indicando para cada nivel de voltaje cuánta corriente va a ir generando. Una vez que yo supere, digamos, ese valor de corriente de cortocircuito cuando el voltaje es cero y cuando supere el valor de voltaje cuando la corriente es cero. ¿Sí? A cada valor de corriente me va a generar un determinado voltaje y así voy a construir esta curva en rojo. Estos son valores característicos que tiene cada uno de los paneles, ¿sí? Ya vamos a ir viendo, desglosando. Bueno, yo les decía entonces que esa variación, de acuerdo a la radiación en este caso, ¿sí? a cómo varía la radiación, va a variar el nivel de corriente que voy a obtener. Mucho más en relación al voltaje. ¿Sí? O sea, a medida que la radiación va a ir aumentando, por ejemplo, desde el amanecer hasta el mediodía solar, ¿sí? Esa corriente va a ir aumentando significativamente más que el voltaje, ¿sí? Entonces decimos que la variación de la radiación está más que nada atada a la variación de la corriente, o al revés, mejor dicho al revés, ¿sí? Que la variación de la generación de corriente está atada a la variación de radiación. Entonces, a medida que aumente la radiación diaria, entonces va a aumentar los niveles de corriente que va a entregar cada panel. Hasta obviamente el valor de radiación que le toque ese día, ¿sí? Entonces, y vamos a ver que entonces la variación de voltaje va a ser mucho menor. En cambio, a ver, acá está, la variación del voltaje va a ser mucho más significativo en relación a la variación de corriente cuando hablamos de variación de temperatura. La temperatura incide mucho en el voltaje que entrega cada panel. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en condiciones de más frío puede mejorar su performance y en condiciones de más calor, que cuanto más radiación tenemos, disminuye su rendimiento. ¿Sí? O sea, el voltaje se minimiza. Por lo tanto, acuérdense que como la potencia pico
está atada al valor de corriente y al valor de voltaje, cuando hace más calor, ¿sí? Los niveles de potencia pico van disminuyendo. Entonces, por eso, muchas veces, este tipo de elementos tienen un rendimiento muy bajo, ¿sí? Pero justamente es por el comportamiento del material respecto a la temperatura y en respuesta a la radiación. Y si bien todos estos materiales están siendo mejorados poco a poco, obviamente que los niveles este, de mejora o rendimiento que podemos acceder en general eh, no son demasiados, ¿sí? O sea, no aumenta efectivamente mucho su eficiencia, ¿sí? Pero de a poco se le va encontrando la mano y bueno, va mejorando y la relación con el precio va quedando, digamos, bastante competitiva. Bueno, en otros países, no, lamentable no el nuestro, porque bueno, es de más está hablar con todos los vaivenes que estamos sufriendo. Bueno, entonces quería hacerle la aclaración de eso. Vamos a volver. Entonces fíjense, ¿qué tanto? Esta potencia pico en este cuadrito se ve mejor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la variación de los niveles de corriente de cortocircuito cuando la radiación va disminuyendo o va aumentando, lo mismo que el voltaje, ¿sí? Y cómo con eso va variando los distintos niveles de potencia pico que va entregando el panel. Sí, entonces, fíjense cómo incide bastante la radiación y la temperatura en relación a en este caso, bueno, vemos cómo varía la potencia pico, ¿sí? En relación a la temperatura, ¿sí? Entonces, estos dos elementos son los que inciden notablemente en la eficiencia del panel. Bueno, y ahora vamos a ver otras cositas más que tenemos que tener en cuenta cuando queremos aumentar la potencia, cuando hacemos en general eh, un- una instalación fotovoltaica, como vamos a tener varios paneles, necesitamos conectar esos paneles de alguna forma. ¿Y cómo podemos conectarlos? Los podemos conectar en serie y en paralelo. ¿Cómo conectamos la mayoría de las cosas en nuestros circuitos eléctricos? ¿Sí? De nuestras viviendas. Pero yo no sé si se acuerdan cuando vimos allá las leyes de Ohm, ¿sí? Las varias leyes que teníamos en cuenta en las cuestiones eléctricas. Bueno, los paneles fotovoltaicos son otros elementos eléctricos que también obedecen esas leyes. Entonces, si nosotros conectamos, por ejemplo, paneles, o si nosotros queremos, por ejemplo, aumentar la corriente o aumentar el voltaje, o ambas dos, vamos a tener que ver cómo conectamos estos paneles para poder manejar los niveles de corriente y voltaje que podamos conseguir para después, a partir de ahí, hacer una selección de todos los otros materiales que vamos a tener en nuestra instalación. ¿A qué llamamos eso? Bueno, que los paneles, perdón, los inversores, los reguladores de carga, las baterías, sí, porque las baterías también tienen que ver en cómo conectamos los paneles y qué cantidad de potencia vamos a obtener de esos paneles y también en relación al voltaje y a la corriente. Entonces, si nosotros conectamos, por ejemplo, eh, los paneles en serie, es decir, de un primer panel, dejamos libre el positivo, el negativo lo conectamos con el otro positivo, del otro panel, el negativo lo conectamos con el otro positivo, del siguiente panel, y así sucesivamente, en los bordes, ¿sí? En los bornes
sin conexión, digamos, de cada uno del primero y del último, vamos a tener aquí que en estos bornes vamos a tener un voltaje que va a ser la suma de los voltajes de cada uno de estos paneles. Es decir, si cada uno de estos tiene 12 volts y 200 watts perdón, y una determinada cantidad de, a ver, ya les digo, vamos a tener 16 amperes, ¿sí? En cada uno tenemos 12 volts y 16 amperes. Entonces, si nosotros conectamos de esta manera los paneles, vamos a tener aquí en la salida 36 volts, que van a ser la suma de 12 más 12 más 12. Y vamos a tener 16 amperes, que multiplicado por los 36 me van a dar los 600 watts. ¿Sí? Entonces vamos a tener la misma corriente, pero el voltaje va a aumentar. Va a ser la suma de los voltajes de cada uno de estos paneles. Sin embargo, si yo los conecto en paralelo, ¿sí? Es decir, positivos con positivos, negativos con negativos, es decir, fíjense acá yo tengo una bornerita que de este lado se conectan todos los positivos de cada uno de los paneles y de este lado todos los negativos de cada uno de estos paneles. ¿No es cierto? En los bornes de esa conexión, ahora voy a tener el mismo voltaje, es decir, que si cada uno de estos tiene 12 voltios, aquí voy a tener 12 voltios. Pero voy a sumar la corriente, ¿sí? Es decir, que voy a tener, en este caso, cada uno de estos tiene 2,5 amperes. ¿Sí? Entonces voy a tener 2,5 más 2,5 más 2,5. ¿Sí? Entonces voy a tener al total 40 watts. ¿Sí? Que va a ser la multiplicación de 7,5 por 12, ¿sí? 12 voltios y 7,5 amperes, ¿sí? Entonces, yo para aumentar la corriente voy a conectarlos en paralelo. Para aumentar el voltaje, los voy a conectar en serie. Es más, si yo quiero después hacer una conexión que me aumente primero el voltaje y después la corriente, entonces voy a hacer varias líneas en serie y los bornes de esas líneas las voy a conectar en paralelo. Entonces, cuando los conecto en serie, voy a aumentar el voltaje y al final, cuando conecto en paralelo, voy a aumentar la corriente. Obviamente que si yo conecto varias líneas conectadas en serie, para después conectarlas en paralelo, todas tienen que ser iguales. ¿Sí? Es decir, si yo conecto 5 paneles en serie, tengo que conectarla con otra cadena de 5 paneles en serie. ¿Sí? No puedo poner 5 y 6. ¿Sí? Porque si no, voy a estar desperdiciando y luego la más chica va a llevar, digamos, el mando, digamos, ¿sí? Entonces yo conecto una en 5 y otra en 6, la que me va a regir todo el sistema va a ser la de 5. Entonces voy a estar desperdiciando un panel. Entonces tengo que tener todas de 5 o todas de 6. Entonces fíjense, en este caso, fíjense cómo estoy conectando en serie. El negativo lo conecto al positivo, el negativo lo conecto al positivo, el negativo lo conecto al positivo, y así. Entonces voy a sumar los voltajes. Sí, voy a tener la misma cantidad de corriente. En cambio aquí voy a tener el mismo voltaje y voy a sumar la corriente cuando conecto un paralelo. ¿Sí? Bueno, esto es justamente lo que yo les decía. Para poder hacer esas conexiones, otra cosa que tengo que tener en cuenta es que voy a usar siempre el mismo tipo de panel, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en este caso, 72 celdas. ¿Qué significa? Que en este panel yo voy a tener 72 celdas distribuidas aquí, conectadas por medio de los conectores internos que tiene aquí,
¿sí? Cada uno de estos. Y en realidad, estos paneles están conectados también entre ese string, ¿sí? Aquí vamos a tener un string con todos estos panelitos que están acá, con toda esta serie que están acá. Otro string con la fila 4 y las 3 filas y la fila 4. Y otro string con la fila 5 y la fila 6. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 3 strings que van a estar conectados también, todos estos en serie, y al final van a estar todos conectados en paralelo. La conexión final, que va a estar atrás en la bornera, ¿sí? Me va a dar 2 cablecitos, entonces va a haber un cartelito ahí atrás que me indica en esos 2 bornecitos finales cuánto tengo de potencia total, cuánto tengo de corriente y cuánto tengo de voltaje. ¿Sí? Fíjense que en esta celda también, 60 celdas también tienen 6 filitas, 6 columnitas. La primera y la segunda van a ser un string interno, ¿no? Interno del panel. La columna 3 y 4, la columna 3 y la columna 4, otro string conectado en serie, y la columna 4, perdón, 5 y 6 para el tercer string. Si cada uno de estos strings están separados o están unidos con un diodo. Ese diodo ya vamos a ver de qué se trata. Me fui para atrás. Bueno, esto un poquito. Cada uno de estos paneles obviamente va a tener una medida, ¿sí? Que va a corresponder a la cantidad de celdas que tengan. Fíjense acá ya también tenemos como indica las medidas, ¿sí? Esta es la altura promedio de una persona, ¿sí? Un individuo, un humano. Una altura promedio, esto ya pasa. Hay gente que llega, ¿no es cierto?, a los 2 metros, pero no es el general. Entonces, en general, bueno, esto de una marca ofrece, ¿no es cierto?, cuanto la comparación de un ser humano con la altura del. Aquí también, ¿sí? En general, esto nos está mostrando que cada uno de estos paneles tiene una dimensión específica que va a estar atada justamente a la potencia que van a entregar cada uno de ellos. ¿Sí? Y obviamente que esto también va a depender de qué tipo de celda tengamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto la amorfa, la policristalina y la monocristalina? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos también va a tener esas condiciones. Bueno, estos son lo que yo le decía, los cartelitos que le aparecen detrás, ¿sí? Detrás de cada uno de los paneles. Estos son valores característicos, o sea, así se les denomina. Me van a indicar entonces, bueno, acá fíjense, el poder máximo, la potencia máxima, ¿sí? P máximo, me dice que son 310 watts, voltaje de circuito abierto, 45,1 voltios. Estos son valores que yo voy a tener en cuenta. ¿Para qué? Para que al hacer eh, la, la evaluación de mi proyecto, cuando indique cuántos paneles en total voy a tener, depende de los requerimientos de mi instalación, estos valores, según como yo los conecte en serie y en paralelo, van a multiplicarse, van a sumarse y me van a dar los valores finales de mi instalación que van a permitir la selección de los otros elementos, como les dije, los inversores, los reguladores, incluso también los la batería, como les dije, los conductores, sí, los conductores porque tienen que estar de acuerdo, sobre todo en la parte de corriente continua. Me van a también permitir la selección de los seccionadores, de las protecciones que yo voy a poner en la parte de corriente continua. Ouch. Qué ruido raro. Bueno,
Escuché un ruido raro, disculpen. Em, entonces, sobre todo lo que les decía, los seccionadores y las protecciones que voy a poner en la parte corriente continua. ¿Por qué? Porque justamente la parte de más peligro que tenemos en nuestra instalación. ¿Sí? Más peligro, más cuidado, porque es la parte que me va a llevar más recursos económicos, sobre todo. ¿Sí? Entonces, tengo que seleccionar perfectamente, adecuadamente, y mucho más cuando yo quiero hacer, por ejemplo, o cuando el cliente me dice que en un futuro tiene planificado eh, agrandar, por ejemplo, su instalación. ¿Sí? Entonces, si la agranda la instalación, y si pretende en un futuro cercano agrandar la instalación, entonces yo tengo que tener en cuenta todo eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa instalación absorba no solamente lo que yo estoy generando ahora, sino también lo que posiblemente pueda instalar más adelante. Ah, es mi perra. Bueno, bueno, aquí se ve otro que ya está un poquito más viejito, ¿sí? Ahí, fíjense, estas certificaciones que tiene, ¿sí? Certificaciones eh, sobre todo europeas, norteamericanas, chinas en muchos casos, ¿sí? Fíjense, la ISO internacional. Acá nosotros tenemos el IRA y el INTI, que bueno, que cuando vienen con esta, principalmente con esta certificación, entonces lo aceptan de buena manera en Argentina. ¿Sí? Hay este, muchas certificadoras internacionales de muchos países, sí que cada uno de los fabricantes se preocupan por certificar sus productos con estas normas para poder entrar a distintos mercados. Acuérdense que la mayoría de estos elementos son chinos, ¿sí? Entonces, muchas veces China, bueno, no, no tiene, digamos, la precaución de hacer estas certificaciones, las hacen con sus normas, pero muchas de esas empresas al querer exportar tienen que tener sí o sí, porque si no muchos países no dejan que ingresen estos materiales. Bueno, entonces con todos estos eh, elementos, después vamos a tenerlo en cuenta cuando hagamos la, el proyecto. Bueno, fíjense, este es un poco más modesto. Este es de SolarTech. Eh, este es un panel maquilado aquí en Argentina, es decir, compran los productos a China y los ensamblan. Este creo que es, si mal no recuerdo, es de San Juan. ¿Sí? Entonces los ensamblan en una empresa en San Juan y los venden aquí en, en Argentina. Si bien tienen una certificación, este, tienen una certificación, pero este parece que es importado a nombre de SolarTech, bajo industria. Sí, este es importado abajo con normas de eso. Estos maquilados que tenemos acá, la verdad que maquilados son ensamblados, empresa de ensamble. No tienen no tienen mucho control de calidad, ¿sí? O sea, eh, la verdad que yo trato de no utilizar muchas veces esto porque no me dan la suficiente garantía como para poner mi firma en un proyecto, ¿no? Este, prefiero que, por más que voy a estar un poquito más caro y por más que esté en contra, ¿no es cierto?, de la industria nacional en este tipo de elementos, uno tiene que tratar de apoyar la industria argentina, pero estas empresas muchas veces no son del todo serias, ¿sí? Como para que uno se arriesgue a usar este tipo de elementos. Son más económicas, a lo mejor tienen muy buena performance y demás, pero bueno, tengo yo mis dudas, así que tomo mis recaudos.
Bueno, otra cosita que tenemos, otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es justamente las estructuras. Y esto tiene que ver principalmente con las condiciones climáticas que estamos viendo, que están variando mucho en este último tiempo. ¿Y a qué me refiero específicamente? A los vientos. Ustedes habrán notado seguramente que en ciertos lugares los vientos están saliendo de sus valores promedio, ¿sí? Y yo siempre digo que muchas veces para calcular algo tenemos que tener siempre los valores límites, ¿sí? Aquí, por ejemplo, teníamos rachas promedios de 56 kilómetros por hora. Han habido en estos últimos 3 años algunas tormentas con rachas de 72 kilómetros por hora. Sí, entonces, y hace falta una de esas rachas que duran 5 segundos, 7 segundos, para que me destruya mi sistema. ¿Sí? Es decir, yo siempre tengo que tener en cuenta esos valores límites para poder tener un parámetro al elegir las estructuras sobre las cuales voy a montar un sistema que resulta muy oneroso. ¿Sí? Entonces, tengo que tener cuidado con este tipo de elementos. Hay un montón de empresas nacionales que se dedican a este tipo de estructura. Y en este caso sí puedo decir que hay muchas empresas muy serias, sí que se toman el tema muy en serio y ofrecen muy buenos productos. Y están disponibles para todo tipo de, para toda medida de paneles. ¿Sí? Entonces, depende de eh, de la elección que yo haga en cuanto a los tipos de paneles que selecciono para cada proyecto, va a estar, digamos, la selección de la estructura. Y cada uno de los paneles muchas veces tienen algunas condiciones que me permiten ser más versátil o no en estas cuestiones de ensamblarlo sobre una estructura. Entonces, tengo que tener en cuenta todo eso, ¿sí? El tipo de estructura, el tipo de ensamble, el tipo de anclaje, el anclaje a tierra o la estructura sobre la cual estoy poniendo, como por ejemplo estos elementos que, por ejemplo, pueden estar en altura para, qué sé yo, elementos que pongo en algunas plazas o pequeños cargadores, sí que puedo tener en algunos lugares. Ustedes seguramente deben tener algunos ejemplos en su ciudad o habrán visto, ¿sí? En algunos, eh, sobre todo en las terminales, ¿sí? En las terminales de ómnibus, terminales de trenes, que tienen así unas pequeñas columnas que ofrecen para cargar celulares, cargar notebooks, ¿sí? Tablet y demás, o incluso para pequeños, para pequeños elementos de control en alguna estación de peaje y demás. Entonces, cada uno de estas estructuras las vamos a elegir de acuerdo al requerimiento de nuestro proyecto, ¿sí? Y a las necesidades que tengamos con la panelería que hayamos seleccionado. Entonces, fíjense, en este caso está haciendo un montaje, ¿sí? De un elemento simple, ¿sí? Esto después va anclado a seguramente una losa, ¿sí? O a algún techo. Las inclinaciones también van a estar de acuerdo a los requerimientos que nosotros hayamos determinado en el proyecto. Me están escuchando bien, ¿verdad? Avísenme si no me escuchan bien. Entonces apago un poquito acá el aire que me está enfriando demasiado. Bueno, aquí tenemos esto, por ejemplo. Este que se veía acá, ¿sí? Era el que luego montaron acá arriba. Ay, gracias, Daniel. Entonces,
Este es el que montaron aquí. Ay, se me fue. Ahí está. Perdón. Este que veíamos antes, lo montaron aquí para anclarlo después a a la losa de la vivienda. Y fíjense que loco, ¿no? Porque, ¿por qué tiene esta inclinación? A ver, ¿quién me puede decir por qué está dispuesto de esta manera? Así sobre el techo, dispuesto así. A ver si alguno se anima, me escribe o abre el micro. Está en relación a lo que vimos de la geometría solar. ¿Nadie se anima? ¿Por qué será que está así cruzado? A ver, Daniel, que dijo que me escucha bien. ¿Nos animan? Bueno, porque seguramente la orientación, el azimut, digamos, de la calle, ¿sí? De la orientación de las calles, de los terrenos, no es directamente al norte. Y estos elementos están orientados al norte geográfico. ¿Para qué? Para que tengan una mejor performance, ¿sí? Para que la salida y la entrada del sol, que está, digamos, que se puede ver directamente al norte, ¿se acuerdan con la geometría solar? Está ubicado así para poder tener la mejor irradiación, ¿sí? De acuerdo a la posición del lugar. Y seguramente esa inclinación obedece a alguna determinación del proyecto, que es, esto aparentemente tiene más o menos unos 25 grados, por lo que estoy viendo, unos 25 grados más o menos, entonces tiene la latitud del lugar, ¿sí? Entonces de esta manera yo estoy aprovechando el invierno, ¿sí? Entonces por eso justamente está orientado bien al norte. Esta, bueno, seguramente si tiene una orientación norte, eso también lo podemos determinar nosotros, ¿no? Si por ejemplo queremos hacer una cantidad importante de generación y tenemos este techo que no está orientado directamente al norte, pero que por la orientación que tiene puede tener una buena, un buen nivel de generación, entonces voy a sacrificar la orientación al norte y voy a aprovechar el lugar que tengo, pero cuando yo haga el cálculo, ¿no es cierto?, en el proyecto de cuánta generación tengo, voy a tener en cuenta que no está orientado bien al norte, voy a tener que determinar el azimut de ese lugar y entonces mi generación va a estar afectada justamente a no estar orientada al norte geográfico. Pero fíjense, que no le llegan sombras, sí, seguramente de este lado tampoco. Entonces, por más que yo no tenga todo orientado bien al norte, la irradiación solar seguramente sería bastante buena para permitir sacrificar eh, esa orientación. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy ponderando aquí es justamente la, eh, la ubicación, ¿sí? La ubicación en relación al espacio disponible que tengo sobre el techo. Sí, eso estoy ponderando. Y sobre todo que me permite poner toda la panelería juntita sin generar, digamos, alguna sombra y nada que me pueda impedir la generación continua. Bueno, aquí va un poquito el tema de cómo los distintos fabricantes ofrecen elementos de sujeción. Sí, bueno, acá hay dos que son similares, pero infinidad. Cada empresa ofrece uno distinto. Y justamente esto de la estructura está relacionado a lo que habíamos indicado. Durabilidad respecto del material con el cual se fabrican estos elementos. La mayoría son
aluminio. ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene una determinada rigidez en función al espesor que yo utilice en los distintos elementos, y durabilidad, perdón, rigidez me refería, y peso. Sí, tiene mucho menor peso que elementos de acero, por ejemplo. Los elementos de acero en general, como las chapas y demás, son elementos pesados generalmente. Por lo tanto, si yo tengo que poner, por ejemplo, en un techo, el peso que va a ir sumando cada uno de estos es bastante mayor que en relación a uno de aluminio. Sí, fíjense, eso respecto a la durabilidad. Tropicalización y rigidez del viento, eso que yo le decía. El aluminio en general, mejor que el acero, porque el acero, acuérdense, tiene la desventaja de que al estar en contacto con agua o con humedad, se oxida. Tiene que tener mucha protección, muy buena, pero así todo, la protección muchas veces va disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, el aluminio tiene la capacidad de que, justamente, al estar en contacto con humedad, genera una capa de óxido, ¿sí? Una capa de, a ver, ¿cómo le podemos decir? Sí, es una especie de óxido que le sirve también de protección. ¿Sí? Es decir, el aluminio no es no es tan susceptible a la humedad y al agua, a la presencia de agua, como lo es el acero. ¿Sí? O sea, dura más tiempo. Rigidez a los vientos, bueno, ya habíamos hablado de eso. Dilatación térmica y estructural, también el aluminio si bien se dilata cuando hace calor y encoge cuando hace frío, se retrae, digamos, cuando hace frío, lo hace en menor cuantía que el acero. El acero es más susceptible también a los cambios de temperatura. Bueno, y en SR10 se refiere a normas que deben cumplir con respecto a todo esto, sí, respecto de huracanes y demás. Hay terremotos sobre todo, ¿sí? Normas que están sujetas a vibraciones por algún tipo de cuestiones sísmicas. Bueno, acá como les decía, el efecto sombra. El efecto sombra es algo que va a provocar que, en el caso de que se produzca una sombra sobre un panel, va a estar disminuyendo la generación. Entonces, esta distancia entre panel y panel tiene que estar muy bien estudiada, sobre todo con las distintas inclinaciones de las inclinaciones que me ofrece el sol en invierno y en verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense aquí como a ver, tiene 2, 4, 6. Acá, fíjense, tenemos aquí dos filitas, ¿sí? Estas dos filas y estas dos filas. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada una de estas dos filas están conectadas en serie? ¿Sí? Y entre sí después, estas filas con estas filas y con estas filas están conectadas en paralelo. ¿Esto qué me permite a mí? A ver si está más adelante. Acá está. Fíjense. Entonces, entre cada una de ellas tiene un diodo. ¿Sí? Entre cada una de esos strings internos, de estas cadenas internas de conexión, tienen un diodo. Ese diodo hace las veces de, cuando tengo una sombra, ¿sí? Cuando tengo una sombra sobre uno de esos strings, o de una serie de celdas, ese diodo hace que este panel no genere en esta cadena. Entonces, la pasa y va a generar solamente estas otros dos strings. Entonces, este panel reduce
su generación. ¿Por qué? Porque uno de esos strings no está funcionando. Entonces tiene un 66% nada más de generación. Y si eso pasa en cada una de las celdas, porque fíjese que esto continúa, ¿sí? Entonces, aquí, en esta conexión que tengo acá, tengo solamente un 66% de producción. Lo mismo que acá pasa con esto. Y pasa con una mínima sombra, Pasa con una mínima sombra. Así yo tuviera una sola sombrita aquí, me inutiliza toda esta cadena. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tener cuidado con analizar bien cuánto es la separación entre cadenas de paneles, ¿sí? De cada una de estas cadenas. Bueno, acá está, como les decía, y si yo, por ejemplo, tengo una sombra en esta célula, lo que hace es no seguir este caminito, sino que lo saltea. ¿Sí? Si tengo sombra acá, también viene y lo saltea. ¿Sí? Y si no tengo sombra acá, solamente estos dos van a estar generando. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Una disminución de potencia. ¿Sí? Porque va a disminuir el voltaje, por lo tanto va a disminuir la potencia. Acá, bueno, acá se ve mejor. Así están conectados los paneles. ¿Sí? Los que vienen de seis filas, ¿sí? O 6 columnas, como ustedes los miren, como los den vuelta. ¿Sí? Cada uno de estos viene conectado así, ¿no es cierto? De esta manera. Este es un borne y este es el otro. Entonces viene, ¿cierto? Lo que se va generando, se va conectando y se va circulando de esta manera. ¿Sí? Viene por acá y circula de esta otra. Viene por acá y circula de esta otra. Siempre y cuando no haya sombra. Cuando tenemos, por ejemplo, fíjense, una simple hojita que tapa una sola de las celdas y un poquito de la otra, ¿no? Pero ya me inutiliza toda esta cadena interna. Entonces viene, genera por aquí, viene por acá. Como no va a estar generando, porque tiene esta sombra, lo saltea y se conecta con el otro. ¿Sí? Entonces ya me genera aquí una disminución de potencia. Bueno, aquí está, fíjense, aquí tengo, esto es un string, una cadena, esto es otra cadena y esto es otra cadena. ¿Sí? Todo por aquí, después viene por aquí, después viene por aquí. Si a mí me da sombra en esta celda, me inutiliza esta cadena. Si me da en toda esta celda, en estas celdas, me inutiliza también toda esta cadena. Si me dan estas dos, me utiliza toda esta cadena. O sea, siempre hasta aquí solamente me utiliza una cadena. Entonces tengo el 66% nada más de generación. Fíjense en este caso qué pasa. Me da sombra en una de las celdas de este string y en otra de las celdas del string del medio. Entonces tengo solamente generando esta cadena que está acá. Me disminuyó en un 33% solamente de generación. ¿Sí? El 66% no genera. Y bueno, y si tengo toda esta cadena, perdón, todas estas celdas sombreadas, no genera nada, porque me inhabilitó las tres cadenas. ¿Sí? Entonces tengo que tener siempre cuidado y en el caso de que yo vea que tenga una sombra que inevitablemente no la puedo evitar, no la puedo, digamos, obviar, entonces tengo que tener mucho cuidado cómo ubico esos paneles. ¿Sí? ¿Alguien estaba queriendo hablar? ¿Hacer alguna consulta? No, tenían seguramente el micro abierto nomás. Bueno, continuemos acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí estamos. Bueno, habíamos hablado de los inversores, ¿se acuerdan? Esto ya creo que habíamos hablado al inicio, ¿o no? A ver, déjenme ver si habíamos hablado o no. No.
Perdón. Ah, no, yo los puse acá, cierto. Los habían puesto al principio, pero decidí ponerlos acá. Bueno, los inversores. También los inversores, ¿se acuerdan que yo les decía que tenemos que tener en cuenta la elección del inversor de acuerdo a nuestra instalación fotovoltaica? Es decir, la entrada de este inversor, acuérdense que siempre va a ser en corriente continua. Y una vez que pase, digamos, la corriente y este elemento haga las veces de conversor de corriente continua a corriente alterna, entonces recién aquí está en condiciones de mandar a mi circuito de mi casa, de mi comercio, de mi industria, o directamente a la red si yo soy generador. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo como yo les decía. Estos dos paneles están conectados en serie. ¿Sí? Fíjense, acá tengo el borne, esto en negro indica que es corriente continua, ¿sí? Tengo el borne, el negativo. Este es un elemento que va a unir el positivo de este panel con el negativo del siguiente, y el positivo de esta cadena va a estar unido al positivo de esta otra cadena, y el negativo de esta cadena va a estar unido al negativo de esta otra cadena. Estos están en serie y las dos cadenas están en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque unen sus bornes positivos y entran al inversor, y estos unen sus bornes negativos y entran al inversor. Entonces aquí yo voy a tener la salida de corriente continua. Este inversor es un inversor que va a ser único y que va a estar en función a la instalación total. Es decir, que yo acá voy a tener que tener cuidado en la elección del inversor según la potencia, ¿sí?, que yo ingrese acá, según el voltaje y según la corriente. Porque no solamente la potencia, sino la corriente y el voltaje. ¿Sí? ¿Y de qué? Y de todo esto. Acuérdense que yo, cuando unía esto en serie, tenía la suma de los voltajes de cada uno de estos paneles. Y si los unía en paralelo, tenía que sumar las corrientes de cada una de estas cadenas. ¿Sí? Entonces fíjense cómo aquí, de esta manera, voy conectando distintas cadenas en serie, en paralelo, para poder tener las cantidades de corriente y voltaje que yo requiera para tener la potencia final que necesito. ¿Sí? Entonces ustedes van a poder jugar con la cantidad de paneles que puedan ir conectando para poder tener o cubrir esa potencia que a ustedes les requiera el proyecto que están realizando. Los microinversores o microinverters son otra tecnología que también se utiliza, que estos están en general unidos a cada uno de los paneles. Por eso se llama microinversor. Pueden ser cada un panel o cada dos paneles. ¿Y esto que en función de qué está? Y a la elección de cada uno de los proyectos, a los requerimientos de cada uno de los proyectos. Hay, por ejemplo, grandes granjas que se manejan mucho con inversores de grandes potencias. ¿Sí? Eso depende de cómo yo lo proyecte, las ofertas que le haga a mi cliente y cuáles son las condiciones también que el cliente impone. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le hablo de todo esto y él decide no, comprarle microinversores. ¿Por qué? Porque si pasa algo, yo solamente tengo que cambiar un microinversor. ¿Sí? Entonces, cambio ese microinversor y directamente no tengo que hacer ningún otro cambio, porque imagínense que si yo tengo que andar cambiando cada rato un inversor de este tipo, yo la verdad que no vi esta semana, no vi cuánto aumentaron los elementos, pero sí, tenemos que tener en cuenta los costos de estos elementos y tenemos que pensarlo, ¿sí? Entonces depende de los requerimientos
de mi proyecto y de las condiciones que me imponga mi cliente, entonces van a ser los distintos elementos que voy a ir eligiendo. Bueno, acá están estos que esto ofrece una empresa que son microinversores que van uniendo cada dos paneles, y estos microinversores tienen la capacidad de que a través de una red de wifi, internet, ¿no es cierto? Yo puedo ir controlando, monitoreando la generación, ¿cierto? Que la potencia que van entregando cada uno de estos grupos de paneles que voy uniendo a cada microinversor. Y esto obviamente, fíjense, están unidos en serie. Entonces, ¿cómo voy a ir eh, diseñando mi proyecto para ir aumentando los niveles de potencia como yo requiera? Todo esto, fíjense que ya me va a ir entrando en corriente alterna, ¿sí? Porque la corriente continua va a estar hasta la entrada del microinversor solamente. Después todo lo demás es en corriente continua, perdón, corriente alterna. Esto es muy ventajoso, ¿sí? Porque la corriente continua, en general, requiere de conductores más gruesos, ¿sí? Y obviamente, hacer conductores más gruesos son más caros. Entonces, si yo manejo corriente, todo en corriente alterna, los conductores son de menor sección, por lo tanto la conexión es mucho más económica. Al tener todo corriente continua, corriente alterna aquí, entonces directamente lo conecto al centro de carga, y de ahí, bueno, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un proyecto de generación, va al medidor bidireccional, donde me va indicando lo que voy entregando a la red, ¿sí? Entonces, fíjense, hay muchísimas ofertas que podemos ir analizando en el mercado. Bueno, acá fíjense, esto es un, un sistema que usa un solo inversor, un solo gran inversor, ¿sí? Todo esto viene en una caja de combinación, aquí están los seccionadores, las protecciones, esto viene el inversor, aquí aguas abajo también va a tener más protecciones, más elementos de corte, pero esto, fíjense, utilizan un gran inversor. Obviamente que esto es una inversión bastante cuidada, sí debe ser bastante cuidada. Ojo que estos microinversores también son caros. Si yo quiero conectar cada uno de estos paneles con un microinversor. Pero ¿en qué economizo? Justamente en esto, en la conexión. Si yo tengo, por ejemplo, que llevar grandes distancias, y me conviene esto, porque las secciones de cable son más chicas. Sí, acuérdense que siempre la parte de corriente continua es la que tiene un poquito más de cuidado. Entonces, esto va a estar, como siempre les digo, en función a los requerimientos de cada proyecto. Los reguladores de carga. Los reguladores, a ver, espérenme un ratito, que yo tenía por aquí. Ay, unos videitos que me gustaron. Si me dan 2 minutitos se los busco.
Les voy a compartir. ¿Dónde está? Este. Ya. Que me gustó cómo lo explica. ¿Pueden ver esa pantalla, no? Si alguien me avisa si puede verlo, le damos play. Bueno, ahí le damos play. El regulador de carga solar es un dispositivo electrónico cuya función es controlar el estado de carga de las baterías para garantizar que se realiza un llenado óptimo y así alargar la vida útil de las mismas. El regulador de carga se instala entre el campo fotovoltaico y las baterías y se encarga de controlar el flujo de energía que circula entre los dos elementos. Este control de tránsito de energía se produce gracias al control de los parámetros de intensidad y voltaje a lo largo del tiempo que dura cada etapa de carga. Recordamos que las baterías precisan de varias etapas de carga que varían en parámetros de voltaje e intensidad en función del modelo que se utilice. El regulador se configura para la batería que tenga conectada y aplicará el algoritmo adecuado que maximizará la vida útil del acumulador. El regulador protege la batería contra las posibles sobrecargas y voltajes excesivos, compensando un superior voltaje desde el campo fotovoltaico para que la batería no se dañe en función del estado de carga en el que se encuentre en cada momento. Los reguladores, en función del fabricante, se pueden complementar con pantallas externas, dispositivos de comunicación, o bien se encuentra integrado en el propio inversor si es del tipo 3 en 1. Tipos de reguladores de carga. Podemos encontrar dos tipos de reguladores de carga, PWM o MPPT. Regulador de carga PWM. Realiza una modulación por pulsos y únicamente trabaja de corte de paso de energía entre los paneles y las baterías cuando éstas se han cargado. Para su correcto funcionamiento, debe contar con el mismo voltaje nominal en los paneles solares y en las baterías. Es decir, si tenemos una batería de 12 voltios, solo la podemos cargar con un panel de 12 voltios. Se hace trabajar al panel solar al voltaje que tenga la batería en esa etapa de carga, un punto de trabajo que no coincide con la máxima intensidad que pueda aportar el panel. Por ello, no aprovechan toda la producción solar y son más económicos. Si necesitamos más potencia de carga, podremos conectar más paneles de 12 voltios, pero en paralelo, para no sumar voltaje. Reguladores de carga MPPT, también llamados maximizadores, dado que su funcionamiento aprovecha la máxima producción del panel solar para la carga de la batería. Además de cortar el paso de corriente hacia la batería cuando se encuentra cargada, este tipo de regulador recibe la producción máxima del panel haciéndolo trabajar en su punto máximo. Internamente ajusta ese voltaje, que siempre es superior al requerido por la batería, con gran eficiencia en la conversión, ganando intensidad, conservando la potencia total de producción. Resulta la mejor opción para sacar todo el partido a los paneles solares y su sobrecoste compensa con creces su superior capacidad de producción. Aunque pueden trabajar con paneles y baterías en la misma tensión nominal, su funcionamiento es más eficiente si aumentamos la tensión del campo fotovoltaico. ¿Cómo elegir el regulador de carga? A la hora de elegir un regulador de tipo PWM, debemos tener en cuenta las dos cifras que nos ofrece: voltaje de trabajo, 12, 24, 48 voltios, e intensidad, 10, 20, 30 amperios. Un sistema 12 voltios solo lo podremos cargar con paneles de esa tensión, y jamás deberemos sobrepasar la intensidad que nos indica el regulador al conectar los paneles en paralelo. Por su parte, un regulador MPPT ofrece tres cifras: voltaje de trabajo en baterías, voltaje máximo de trabajo en paneles e intensidad de carga hacia baterías. No deberemos sobrepasar bajo ninguna condición el voltaje de trabajo en paneles, que nos permitirá organizar su conexión del modo que siempre sea superior al voltaje de baterías y fijándonos en la ficha de datos del panel en su cifra VOC, con lo que es lo mismo tensión de circuito abierto. Por otro lado, la intensidad de carga hacia baterías nos indicará la potencia total en paneles que puede gestionar el regulador. Si son 200 vatios a 12 voltios, serán 400 vatios a 24 voltios. La cifra en potencia instalada se puede sobrepasar, limitando el regulador a la potencia máxima que es capaz de cargar. Por último, deberemos tener en cuenta que hay paneles que únicamente realizarán una carga correcta de baterías si empleamos un regulador MPPT y lo conectamos por parejas o tríos, ya que en determinadas condiciones no producirán voltaje suficiente para la carga completa de la batería, estropeándola prematuramente. Nuestra recomendación es seguir las instrucciones del fabricante y consultarnos ante cualquier duda, ya que muchas de las averías en sistemas solares se producen por una mala conexión entre los paneles y el regulador de carga. Para obtener más información sobre los reguladores o kits solares de... Bueno, ya que estamos, lo explica bastante bien en relación a los requerimientos
que tengo con un PWM, que es mucho más sencillo, que es mucho más económico, pero que, ¿cuál es el principal, la principal contra, digamos? Que no aprovecha la generación óptima, el punto óptimo de generación de un panel fotovoltaico. Entonces, para lugares donde no, no sea, digamos, eso una, una premisa básica, por ejemplo, lugares donde estamos en lugares aislados, donde tenemos, digamos, mucha generación y podemos poner un tipo de estos elementos para que nos carguen unas pocas baterías, puede ser rentable. Sí, pero en el caso de que nosotros necesitemos que, por ejemplo, haya muy poca radiación solar disponible y quiero maximizar el cargado de las baterías, entonces voy a usar un MPPT. Y la mayoría de los paneles actuales están saliendo, en el caso de que yo quiera tener un banco de baterías incluido en mi proyecto, no permiten otro tipo de reguladores que no sean el MPPT. ¿Sí? Entonces, con esas cosas tenemos que tener bastante cuidado en la selección de los elementos que vamos a integrar en nuestro proyecto, justamente en relación a los requerimientos de cada uno de sus proyectos. Habíamos visto el tema de los inversores. Vamos a prestar atención a ver si no está muy normal, sí. ¿Qué son los inversores de corriente? El inversor es el elemento central de un kit solar. Porque habla muy rápido, muchachos. A ver si no es muy pasivo ahí. El inversor es el elemento central de un kit solar, tanto en conexiones a red como aisladas, ya que principalmente se encarga de convertir la energía de corriente continua a corriente alterna, que es lo que necesitan los consumos que solemos tener en una vivienda normal. La fuente de energía puede ser o bien directamente desde fotovoltaica, desde unas baterías o combinando ambas fuentes de energía. En la actualidad hay muchísimas marcas y modelos de inversores con prestaciones y precios también muy dispares. Vamos a tratar de hacer una distinción sencilla de qué nos podemos encontrar cuando toca elegir este elemento. Es sumamente importante porque es un componente que nos puede delimitar los diferentes elementos de la instalación y también la conexión de los mismos. A la hora de elegir los paneles nos puede limitar tanto en el modo de conectarlos como en la potencia total a instalar. Con las baterías tendremos limitaciones de la tensión de trabajo y también en la tecnología de las mismas. Por ello, es importante que sigamos las indicaciones de cada fabricante e instalar únicamente elementos compatibles y conectarlos del modo adecuado. Inversores de aislada. Estos inversores están pensados para trabajar en viviendas sin suministro eléctrico, donde la fuente de energía es la proporcionada por el kit solar y o grupo electrógeno. Necesitan baterías para funcionar, ya que además son imprescindibles para tener autonomía en la vivienda por la noche y los días con menor producción. Por eso, para el completo funcionamiento de nuestro kit de aislada, es necesario un regulador de carga si utilizamos paneles solares para recargar la batería y un cargador de baterías si queremos apoyar este proceso de carga de las baterías con la ayuda de un generador. En términos generales, podemos encontrar inversores de aislada de 12, 24 y 48 voltios y elegiremos la potencia según el voltaje de las baterías. Hay modelos de superiores tensiones de trabajo, pero son productos de nicho, aunque no menos interesantes. Por otro lado, también se puede adquirir un inversor cargador. La única diferencia entre estos y los inversores de aislada comunes reside en que tienen incorporado un cargador de batería. Así, la función de carga de baterías a partir del generador o red eléctrica ya la tenemos incorporada. Finalmente encontramos el inversor cargador regulador, inversores 3 en 1. Estos modelos tienen mucha popularidad porque llevan integrados en su interior un regulador de carga solar y un cargador de baterías. De este modo, tenemos en un único dispositivo prácticamente todo lo necesario para instalaciones aisladas.
Podemos encontrar muchas variantes con el tipo de regulador incorporado y también con la potencia de su cargador de baterías. Inversores de red. Para aquellas viviendas que están conectadas a la red eléctrica y desean instalar un sistema solar fotovoltaico, tenemos los inversores de conexión a red. Gracias a ellos, la energía para los consumos en horas de sol sale como primera prioridad desde los paneles solares y el consumo que no pueden abastecer se alimenta desde la red eléctrica, a la cual está sincronizado el propio inversor. Por ello, siempre debe estar presente. Los inversores de conexión a red clásico necesitan la red eléctrica para funcionar, ya que no pueden crear su propia red y no se les conecta ningún sistema de acumulación, de forma que la energía producida no consumida se podrá elegir qué hacemos con ella, si verter el excedente o bien limitar la producción para que se ajuste a la demanda en cada instante. A medida que va aumentando la sofisticación de los inversores de conexión a red, encontramos más variaciones. Inversores híbridos, que destacan porque pueden trabajar tanto con baterías como sin ellas. En este caso, el excedente de producción se puede almacenar para utilizarlo en momentos de baja producción. En otros casos concretos, hay modelos en los que si cae la red, son capaces de producir una salida de backup para alimentar las cargas críticas hasta que vuelve el suministro o se acaba la batería, aunque suelen tener limitaciones de potencia, ya que es un estado de funcionamiento excepcional. Finalmente tenemos los microinversores, que son equipos pensados para una pequeña cantidad de paneles donde cada módulo lleva el suyo. A medida que se eleva el número de microinversores, ya no compensa por coste frente a un inversor clásico de conexión a red. La ventaja de estos es una optimización de la instalación, ya que el rendimiento del peor panel o con la peor orientación no perjudica la producción de los demás. Son muy flexibles en aplicaciones, pero su principal ventaja con las producciones individuales de paneles no es exclusiva, ya que hay inversores clásicos que utilizan optimizadores para replicar esta prestación. Para más información sobre inversores de corriente. Bueno, se lo puse más lento esta vez para que lo puedan ver mejor. Ahora vamos a dejar de compartir esto. ¿Dónde estábamos? Aquí. A ver si me dejan un ratitito más. Aquí. Aquí estamos. Bueno, entonces un poquito, como les decía, el tipo de regulador de carga, si nosotros queremos realizar una, digamos, esta incorporación de las baterías a, a un proyecto solar, el tipo de regulador de carga que elijamos va a estar en función justamente a las necesidades de nuestro proyecto y de qué tipo de paneles fotovoltaicos vayamos a instalar. Acuérdense que incluso mucho como también requerimos, digamos, que la corriente al final para poder consumirla sea en corriente alterna, necesitamos inversores, ¿sí? Y ya hay inversores, como ustedes pudieron ver, que tienen incorporada esa, esa actividad, ¿no es cierto?, de tanto regular la generación como el cargar las baterías. Entonces muchas veces tenemos que ponderar, digamos, el costo entre uno y otro para ver si lo hacemos separado o todo junto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien podemos tener, por ejemplo,
todo separadito, ¿no es cierto? Cada regulador, cada control de carga, cada inversor por separado, nos permite cierta flexibilidad, pero muchas veces esa flexibilidad por ahí conduce a complejidad, ¿sí? A complejidad de la instalación. Entonces, por ahí no es tan relevante eso. Entonces, a lo mejor poniendo o eligiendo bien un equipo 3 en 1, ya nos economiza mucho más esa instalación. Bueno, aquí está un poquito, como les explicaba en el video, el regulador de carga está conectado, digamos, a lo que tenemos como generación fotovoltaica, ¿sí? Los bornes de nuestro proyectito, ¿sí? A la entrada. Y aquí no solamente va a ir cargando las baterías, sino que también va a tener que ir llevando el control de carga de la batería y también revertirlo para que en el caso de que no haya más generación, el suministro de la energía necesaria lo haga la batería. Es decir, esto es doble, ¿sí? Doble camino, tanto para la carga como para la descarga. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestro sistema de nuestra carga esté siempre con energía. Bueno, aquí otro, bueno, este es el elemento que les decía, un cargador controlador, ¿sí? Un poquito más sofisticado, este ya es un MPPT. Lo que tiene, acuérdense que optimiza, siempre trabaja con, ¿se acuerdan cómo veíamos las distintas curvas de producción de potencia? Depende de la radiación y depende de la temperatura. Bueno, ese punto de máxima potencia que tenían esas curvas es el que me va a indicar cuánta generación tiene cada uno de esos paneles o el proyecto en total. Y entonces este elemento lo va a maximizar, siempre lo va a tener que llevar, lo va llevando al máximo nivel de generación. ¿Sí? Entonces va a poder cargar convenientemente las baterías, porque también sobre eso tiene bastante control. Y después, una vez que esto no esté generando, sacar el suministro que tiene la batería para llevarlo a la carga. ¿Sí? Entonces vamos a optimizar el rendimiento de la instalación, el rendimiento de la carga y bueno, y también que esa carga, una vez que esté optimizada, pueda hacer las veces de backup para nuestro sistema de carga. Y bueno, como les dije, hay infinidad, sobre todo los que están asociados, bueno, estos son inversores que como vimos hay un montón en el mercado, cada uno tiene una característica específica que lo hace mejor para un determinado proyecto que otro. ¿Sí? Entonces, tenemos que leer siempre bien las especificaciones del fabricante, ¿sí? Para elegir cada uno que se adapte a nuestro proyecto. Bueno, como les decía, los reguladores ahí, los MPPT y los PWM. Los PWM en general trabajan en este tipo de onda, ¿sí? Después los otros ya hacen, digamos, esto cuando quitan, ¿no? Cuando sacan la... Y ojo, aquí estoy hablando de inversores reguladores, ¿sí? Los inversores, perdón. Los inversores que dependen de la tecnología que manejan en su interior. Tenemos los de onda cuadrada, los de onda modificada y los de onda pura. Obviamente que estos son mucho más económicos, estos son los más caros, ¿sí? por toda la tecnología asociada que tienen en su fabricación para su funcionamiento. Bueno, y otro elemento que tenemos que tener en cuenta son los medidores bidireccionales. Aquí el INTI, a ver si está un poquito más
Más adelante. No. Aquí el INTI ha trabajado mucho en lo que es la fabricación de este tipo de elementos que se adapten a las normas argentinas, porque ustedes saben que, no sé si tuvieron la oportunidad de viajar a otros países, vieron que manejan distintos voltajes, distintos niveles de voltaje corriente e incluso frecuencia de la corriente en su sistema de distribución. Entonces, estos medidores, en cada país, digamos, tiene que tener las condiciones que manejan los sistemas de distribución en cada país. Distribución de energía me refiero. Entonces el INTI ha trabajado bastante, tenemos dos empresas por lo menos referentes que han venido hace mucho tiempo trabajando, que ofrecen este tipo de tecnología. ¿Para qué? Para que sean incorporados en una instalación que pueda hacer las veces de generación de energía excedente para volcarla a la red. ¿Sí? Entonces colaborar con su generación en la red y ser también prosumidores, ¿sí? Consumir, generar su propia energía, consumir también de la red, y lo que genere en excedente también ser generador para el sistema de distribución. Nuevamente, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? ¿Qué tipo de instalación tengamos en nuestro proyecto? Y acuérdense, así como hablaba tanto de los inversores y los reguladores, qué necesidades cubrían, qué necesidades requerían, ¿no es cierto?, de la instalación, qué versatilidad tenían. Bueno, los medidores bidireccionales también. ¿Sí? Entonces, las instalaciones pueden ser tan complejas, tan simples como solo las necesitemos. Entonces, fíjense, nuestros paneles fotovoltaicos, serie de conectores, instalaciones de protección, todo esto estamos en corriente continua. Una vez que ingresa el inversor, va a nuestra carga, a nuestra casa, ¿sí? Aquí también toda la serie de protecciones que tenemos en general en nuestra casa. Y a partir de aquí, cuando sale la red pública, el medidor bidireccional. Fíjense que en este caso no aparece el medidor bidireccional. ¿Por qué? Pues yo estoy tomando la red pública como parte de mi instalación. Lo que genero, lo excedente, no lo vuelco. ¿Sí? Entonces aquí directamente genero solo para mí. Y seguramente generaré una pequeña parte de lo que yo necesito. Entonces no voy a tener nunca generación excedente. ¿Sí? Esto lo hago a modo de ahorro para mí. ¿Sí? Para no complicarme tanto la vida. Entonces fíjense, no voy a tener medidor bidireccional. En este caso es seguramente esto es una conexión off-grid, ¿sí? Donde no tengo ningún tipo de otra generación que no sea la de los paneles y la que guardo o acumulo en las baterías, pero también a través de los paneles. ¿Sí? Entonces tengo que tener un controlador de carga, ¿sí? Que me va a ir controlando lo que va generando los paneles, cómo voy cargando las baterías, y después a partir de ahí, recién de las baterías, saco el inversor para la carga. ¿Sí? Es decir, yo me apoyo básicamente en lo que tengo en las baterías. El controlador regulador va a ser a veces de cargador de batería. ¿De qué lo va a cargar? De lo que generen mis paneles. ¿Sí? Esta es una forma bastante común de hacer una instalación off-grid. Esto ya, por ejemplo, tengo no solamente la red, sino también tengo un sistema de generación, como puede ser un generador diésel. Tengo mi sistema panel fotovoltaico y un sistema de acumulación con baterías.
Fíjense que esto ya es un poquito más complejo. Tengo 3 sistemas de generación y uno de acumulación. Aquí tengo distribución y la carga. También todo este sistema me va a servir a mí solamente para consumirlo. ¿Sí? No hago ningún tipo de aporte a la red como generador. ¿Sí? No ocupo medidor bidireccional. Todo esto me va a cubrir las necesidades de mi carga. Esto, por ejemplo, es básicamente para una industria, por ejemplo. Si yo puedo tener varios sistemas de generación, acumulación, para que siempre tenga energía disponible en el caso de que lo requiera. A ver, aquí también todo el sistema es para la carga. Sí, fíjense que esto, a lo que habíamos visto antes, le sumo una planta generadora de emergencia. Sí, ¿por qué requiero esto? Porque yo tengo una carga que no puede quedar sin funcionar. Es decir, no puedo nunca, ay, ¿dónde estás? No puedo nunca hacerle faltar energía a mi carga. Entonces tengo desde la red un sistema de acumulación, un sistema de generación fotovoltaica, una planta de emergencia, dice. Si todo esto lo controla un inversor, en este caso híbrido, ¿sí? Porque tiene que manejar una serie de elementos que son muy distintos entre sí. Siempre orientado a que mi carga nunca se quede sin energía. Bueno, acá un poquito más de regulador controlador, ya lo vimos esto. Esto también ya vimos. ¿Sí? Baterías. A ver. Bueno, vamos a ver un poquito este videito. Baterías solares. La batería en una instalación. A ver, 3 minutitos. Vamos a hacerlo también porque el gallego habla muy rápido. La batería en una instalación solar fotovoltaica es el elemento que permite almacenar la energía que captan las placas solares durante las horas de producción. Si hay excedente que no se utiliza, se guardan las baterías para poder utilizarla por la noche, días nublados o periodos de mayor demanda energética. Es muy importante una correcta previsión de nuestras necesidades para elegir la potencia adecuada en captación de energía, para que las baterías se puedan recargar hasta su máximo con frecuencia y tener en cuenta que las características del banco de baterías se ajusten a nuestro patrón de uso. A la hora de elegir una batería, es necesario que entendamos algunos conceptos muy relacionados entre sí, como voltaje y amperios, energía almacenada, profundidad y tasa de descarga, vida útil o capacidad de ampliación. Voltaje y amperios. Toda batería suele venir con estas denominaciones. El voltaje indica el número de celdas o vasos que tiene la batería y los amperios hora es una medida de energía que indica la capacidad energética de cada vaso. Energía almacenada. Es el resultado de multiplicar su tensión por la capacidad de amperios y se mide en vatios hora. Por ejemplo, una batería de 12 voltios y 100 amperios hora. Ay, perdón, no puse para... Mala mía. Perdón. No lo puse para compartir. En una instalación solar fotovoltaica es el elemento que permite almacenar la energía que captan las placas solares durante las horas de producción. Si hay excedente que no se utiliza, se guardan las baterías para poder utilizarla por la noche, días nublados o periodos de mayor demanda energética. Es muy importante una correcta previsión de nuestras necesidades para elegir la potencia adecuada en captación de energía, para que las baterías se puedan recargar hasta su máximo con frecuencia y tener en cuenta que las características del banco de baterías se ajusten a nuestro patrón de uso. A la hora de elegir una batería, es necesario que entendamos algunos conceptos muy relacionados entre sí, como voltaje y amperios, energía almacenada,
profundidad y tasa de descarga, vida útil o capacidad de ampliación. Voltaje y amperios. Toda batería suele venir con estas denominaciones. El voltaje indica el número de celdas o vasos que tiene la batería y los amperios hora es una medida de energía que indica la capacidad energética de cada vaso. Energía almacenada. Es el resultado de multiplicar su tensión por la capacidad de amperios y se mide en vatios hora. Por ejemplo, una batería de 12 voltios y 100 amperios hora almacena una energía total de 1200 vatios hora. Esta medición es muy frecuente encontrarla en las baterías de litio. Profundidad y tasa de descarga. Las baterías pueden ser para aplicaciones de descarga lenta, para tracción, para suministro de emergencia, etc. En función de ello, tienen una tasa de descarga que suele oscilar entre 5 y 120 horas. Esta cifra viene seguida de una C e indica cómo se ha obtenido su capacidad en amperios hasta un voltaje final. Vamos a poner un ejemplo. Una batería de 12 voltios y 100 amperios hora en C10 y 1,8 voltios por celda a 25 grados nos indica que transcurridas 10 horas a descarga constante a una temperatura ambiente de 25 grados y a una tensión final de 10,8, hemos obtenido 100 amperios de energía de esa batería. La misma batería puede ofrecer más amperios si se le hace una carga más leve durante una mayor cantidad de horas. Todo depende del tipo de uso al que esté enfocada. Vida útil. Es el componente de una instalación solar más sensible al uso y además supone la mayor inversión dentro de un kit fotovoltaico. Su vida útil se mide en ciclos de vida, entendiendo por ciclo un proceso de carga y descarga. Esto viene representado en una curva en las fichas técnicas de la batería y nos indica cuántos ciclos de vida estimados tendremos para distintas profundidades de descarga. Lo frecuente en las baterías de plomo es encontrar que para un 50% de profundidad de descarga tendremos más o menos la mitad de ciclos que si descargamos habitualmente solo un 30% de la capacidad de la batería. Supone literalmente duplicar la vida útil de las baterías. En batería de litio no ocurre de manera tan drástica, ofreciendo más ciclos de vida y con menor sensibilidad si la descarga es de un 30 o un 80%. Capacidad de ampliación. Una batería de litio es fácilmente ampliable ya que existe una comunicación y balanceo entre los distintos módulos que la componen. En una batería de plomo, el desgaste que supone juntar acumuladores en paralelo implica reducir ciclos de vida y capacidad total de la misma, ya que la batería con peor rendimiento lastra el funcionamiento del conjunto. Para obtener más información acerca de las baterías solares de autosolar, Bueno, a ver, vamos a de nuevo poner a lo que estábamos viendo. Acá está. Así les comparto los últimos conceptos. Bueno, vieron que el tema de las baterías también es una cuestión sensible en el caso de nuestra nación, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ver algunos criterios para el diseño de instalaciones fotovoltaicas.